Bien, estamos entonces en el tercer bloque del día de hoy y vamos a adentrarnos en un tema un poco complicado, que es el de comunicación celular. ¿Qué significa comunicación celular? Si yo fuera un organismo vivo formado por una sola célula, por ahí me tendría que comunicar con otros organismos vivos. Pero si yo soy, por ejemplo, un ser humano, dentro de mi cuerpo, todas las células tienen de algún modo que poder conectarse y comunicarse, ¿sí? Piensen en las neuronas, ¿sí? Que de algún modo mandan información de un lado a otro del cuerpo. Entonces, vamos a pensar entonces que hay determinadas células que fabrican señales químicas, o sea, mensajes, que le van a llegar a otras células, supongamos. La célula que fabrica el mensaje, que sintetiza el mensaje, es la célula inductora, ¿sí? Que va a inducir, porque va a inducir una respuesta en otra célula, ¿sí? Entonces, esa célula inductora va a sintetizar lo que se llama un ligando porque se va a unir a otra célula, y también se la llama molécula señal, porque genera una señal, ¿sí? Una respuesta. Entonces, ¿cómo pueden viajar o cómo pueden llegar esos inductores, esos mensajes, esas señales? Eso va a depender, en primer lugar, del tipo de ligando que sea. Si se trata de un ligando que es hidrofílico, acuérdense, las sustancias hidrofílicas no pueden pasar libremente las membranas biológicas, ¿sí? El receptor, o sea, la antenita, ese receptor va a estar en la membrana. Entonces ese ligando se va a unir a la membrana de la célula inducida, ¿sí? Bien, entonces acordémonos, ligandos hidrofílicos, receptores ubicados en membrana. Todavía no dijimos nada del modo en el que llegan, solamente estamos hablando de una vez que llegaron al lugar. Bien, por otro lado existen ligandos que son hidrofóbicos. O sea, acuérdense, las sustancias hidrofóbicas podían atravesar las membranas. Estamos hablando de gases, estamos hablando de lípidos y podríamos estar hablando de lípidos, por ejemplo, como la testosterona, los estrógenos, la progesterona, ¿sí? Esas pueden ingresar adentro de la célula. Entonces, aquellos ligandos que son hidrofóbicos van a tener dentro de la célula que recibe la señal receptores intracelulares, o sea, pueden estar, por ejemplo, en el citosol. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo llegan, cuáles son los modos, porque no siempre una célula está muy cerca al lado de la otra. Puede ser que esté muy alejada en una parte del cuerpo y la información le llega al dedito gordo del pie, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en la siguiente imagen vamos a ver una de las vías de inducción, así se llaman, ¿sí? Vías de comunicación, vías de inducción, que es la vía endocrina, ¿sí? O sea, en este caso, digamos, es una vía que implica hormonas, o sea, el mensaje, el ligando, es una hormona, ¿sí? ¿Y cuál es la particularidad? Que esa hormona, o sea, ese ligando, va a viajar por sangre, o sea, se va a verter al torrente sanguíneo, ¿sí? O sea, y puede viajar a través de la sangre por todo el cuerpo, ¿sí? O sea, tiene una muy buena llegada a todas partes. Entonces se podría poner en contacto con cualquier tipo de célula, pero solamente va a tener respuesta en aquellas células que tengan los receptores para eso, ¿sí? O sea, puede pasar por 1.000.000 de células, pero solamente se va a unir específicamente a receptores para ese ligando. En cambio, aquellas células que no tengan receptores no van a generar una respuesta, ¿sí? Por otro lado, podemos ver acá, si llega otro ligando que no es aquel para el cual esa célula tenga un receptor, tampoco no va a generar nada, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora algunas otras vías. Por ejemplo, existe una vía que es por contacto directo, ¿sí?
En este caso, dos células se tienen que poner íntimamente en contacto. Esto es muy común en el sistema inmunológico, en la parte de defensas, que de algún modo una célula le comunica directamente a otra, ¿sí?, de alguna situación que se hubiera generado, de algún agente patógeno que hubiera ingresado al cuerpo. También se da, por ejemplo, el contacto entre un espermatozoide y un óvulo. Bien. Existe otra vía que es la parácrina. Para es cerca, o sea, la señal viaja hasta una célula que se encuentra cerca, o sea, no tiene que viajar por sangre. ¿Sí? Serían como mecanismos de comunicación locales entre una célula y otra. Finalmente existe otra vía que es la autócrina. ¿Sí? En este caso, auto es yo me estoy de algún modo informando de algo a mí misma. Es muy común que muchas de las células tengan receptores para lo mismo que secretaron, que liberaron. Es una manera de escuchar, o sea, obviamente la célula no puede escuchar, pero de percibir si ya se liberaron suficientes, digamos, inductores al medio. Si la misma célula que liberó los inductores de algún modo tiene los receptores ella misma, digamos, saturados, llenos, ya le está avisando a la misma célula, no liberes más inductores. Bien, y finalmente vamos a trabajar una vía muy importante, que es la vía nerviosa. ¿Sí? O sea, en este caso, sí o sí van a participar neuronas, que pueden ser varias neuronas, una interconectada a la otra, que se van a poner en contacto, y en este caso el contacto se llama sinapsis nerviosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta vía? Esta es una vía que en realidad no llega a todo el cuerpo como la endocrina. ¿Sí? O sea, es específica como la otra, pero en realidad me va a determinar que solamente algunas células, por ahí ubicadas a distancia, se estimulen y no otras. ¿Sí? A su vez es una vía muy rápida, o sea, me permite un estímulo muy, muy rápido, ¿sí?, como para responder frente a algún tipo digamos, de señal, etc. Bien, entonces con esto me voy despidiendo de ustedes y los veo después del parcial. Hasta luego.